Hermanos, hoy vamos a ver acerca del mensaje de Juan el Bautista y el bautizo de nuestro Señor Jesucristo por ese mismo Juan. Y tenemos la lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 17, y dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí tenemos algo muy interesante. En primero, es que Juan estaba vestido como el profeta Elías, y eso lo tenemos en Segunda de Reyes capítulo 1. Su vestimenta, hecha de una manera diferente a las demás vestimentas. Su vestido, su túnica era de piel silvestre. Y su alimentación era lo que ahora diríamos era un vegano. Comía cosas vegetales. Y la miel, pues la miel de las abejitas. Pero lo más importante es su mensaje. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya llegó. Ya está aquí. Ahora, por este mensaje nos damos cuenta que no está dirigido a toda la gente, sino que está dirigido a aquellos que tenían la esperanza de que Dios rescatara a su pueblo. Lo que había anunciado el profeta Isaías, y todos los profetas, de hecho, habían hablado de ese momento de felicidad que el pueblo de Dios iba a disfrutar cuando el reino de Dios se estableciera. Pero aquí también hay ideas raras. Los mismos discípulos le preguntan a Jesús antes de su ascensión que si va a restablecer el reino de Israel en esos días. O sea, ellos esperaban el restablecimiento de un reino terrenal, no un reino celestial. El mismo Pilatos le pregunta a Jesús: ¿así es que tú eres rey? Jesús le dice: sí, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, aquí estaría rodeado, como en el Capitolio, rodeado de gente defendiéndome. Mi reino no es de este mundo. Ahora, Juan deja claro a la gente: para disfrutar de ese reino celestial, tú necesitas dejar de hacer lo que estabas haciendo, darte la vuelta, y el camino al reino de los cielos está para este lado, no está para donde tú ibas.
Es la famosa metanoia del griego. Cambia tu manera de pensar, tu manera de ser. Y el arrepentimiento es algo que actualmente lo vemos como un rechazo. No es que quiere que yo deje, no. Vas en sentido contrario. Si yo quiero ir a México, no voy a tomar hacia el norte, sino que voy a tomar de aquí donde estoy viviendo en California hacia el sur. Y si alguien me ve que estoy yendo hacia el norte, me va a preguntar, ¿y tú para dónde vas? No, pues voy a México. Oye, pues vas en sentido contrario, porque México queda para allá. Y es lo mismo que Juan está diciendo. Y la gente viene a él. Y también vienen los estudiosos de la Biblia, del Talmud. Y Juan les dice, bueno, ¿y a ustedes quién les enseñó a andarse escondiendo de la ira que viene? Porque el que viene, el rey soberano que viene, viene a juzgar y viene a corregir lo que está incorrecto. Por eso dice, el hacha ya está puesta a la raíz, en el tronquito del árbol, para que el árbol que no dé fruto, se le corta y se le echa al fuego, para que se queme. Entonces, de repente, en ese discurso, hasta los soldados llegan a pedirle a Juan que si qué deben de hacer ellos para pertenecer a ese reino. Los soldados eran romanos, pero también ya se habían compenetrado de la enseñanza del pueblo hebreo. Y Juan les dice, bueno, lo que tienen que hacer, dejar de hacer es no andar levantando falsos testimonios, no andar buscando la famosa mordida, sino hacer las cosas derechitas. Si ustedes quieren ver con más detalle todo esto, pueden verlo en el capítulo 3 del libro de Lucas. Ahí da detalles de inclusive los personajes que estaban gobernando en ese tiempo. Y esto lo hace para que no quede duda que se estaba inventando una historia, sino que era una historia real de las autoridades religiosas y de las autoridades romanas de los que estaban ahí en ese tiempo. Pero insisto, su mensaje era de arrepentimiento, de cambiar la vida de pecado que se llevaba. Y de repente se le aparece Jesús y le dice, bautízame. Oye, no, calmadito. Tú eres el que me debe de bautizar a mí, porque Juan sabía por inspiración del Espíritu Santo que el que estaba delante de él era el Mesías prometido, el Mesías que había de venir. Y entonces casi hay una discusión ahí. No, tú bautízame. Y Jesús le aclara, no, es que tú no eres pecador. Y este bautismo es para arrepentimiento de pecados. Lo que Jesús le dice, sí, pero hay que cumplir con lo que manda la ley. Y la ley mandaba ser bautizado y ser circuncidado. O sea, era lo mismo. El bautismo o la circuncisión. Y Pablo lo aclara, que el bautismo reemplaza la circuncisión. Porque el Mesías venía a cumplir con la ley para que cuando él cumpliera con la ley, nosotros ya no tendríamos que andar fijándonos en los puntos y las comas de la ley de Moisés, sino en la ley de Dios. Y por eso cuando el estudioso de la Biblia le pregunta que si cuáles son los grandes mandamientos de la Biblia, Jesús le dice, el primero y más grande es amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todo tu poder. Y el segundo, aunque no me hayas preguntado, es similar a este, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es más, Mateo nos va a explicar más adelante que cuando el Rey de Reyes, ese Jesús, ese Mesías que vino a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, cuando juzgue a la tierra, a los habitantes de la tierra los va a juzgar en apego al segundo mandamiento. Cuando le dice, estuve en la cárcel, estuve necesitado, estuve hambriento y ustedes no hicieron nada por mí. Oye, Señor, nosotros nunca te vimos en esas condiciones. Sí, pero cuando veían a alguien que necesitaba, no lo hicieron por él. Y en cambio a los otros le va a decir a los de la derecha, cuando yo necesité de esto y del otro y del otro y del otro, ustedes me atendieron, se preocuparon por mí. Oye, Señor, pero nosotros nunca te vimos pidiendo ni necesitando nada. Sí, pero como lo hicieron a esos que lo necesitaban, me lo hicieron realmente a mí. Entonces, aquí tenemos el punto importante. Jesús en este momento empieza a declarar públicamente que viene a cumplir con la ley, para que la ley pase a segundo término, como dice Pablo más adelante, para que entre en vigencia el pacto de gracia.
el pacto de amor, por el cual, en base o tomando como fundamento ese amor de Dios, envía a su Hijo para que venga a cumplir con la ley por nosotros. Así es que, mis queridos hermanos, vemos el bautismo de Jesús como algo que nos llega profundamente a nosotros, porque a partir de ese momento Él está cumpliendo con la ley por nosotros, y nosotros lo único que debemos de preocuparnos por hacer es amar a Dios, ponerlo muy profundo en nuestro corazón y amar al que está cerquita de mí, a nuestro prójimo, nuestro próximo, que es el origen de la palabra, para demostrarle ese amor que Dios me manda. Y con esto los dejo, mis hermanos, y ahora reciban la bendición. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis lo que es agradable a su voluntad. Amén.